En la clase de hoy, que va a ser virtual, vamos a trabajar un texto que se encuentra dentro del libro Problemas socioeconómicos de la Argentina contemporánea. El capítulo es el primero y el nombre ¿Es solo un rock and roll del país? Una introducción a los modelos de desarrollo en Argentina. ¿Sí? Eh, este texto ha sido escrito con el propósito de facilitar la comprensión de los principales problemas económicos que afectan a la sociedad argentina. Pero para entender estos problemas es necesario analizar el contexto en el que se originan, su evolución y las estrategias que se han propuesto para resolverlos. A lo largo de la historia argentina han existido distintos modelos de desarrollo, es decir, formas en que se organizó la economía, la política y la sociedad en diferentes momentos. Cada modelo presentó un proyecto de país con objetivos completamente distintos y muchos de sus efectos siguen marcando la actualidad. En este análisis veremos eh, un modelo principalmente que es el modelo agroexportador que tuvo vigencia desde 1880 a 1930 y estuvo basado en la producción y exportación de productos primarios en una economía orientada al mercado europeo. Posteriormente, tras la caída de este modelo, iniciaría uno nuevo que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pero solo vamos a ver el, lo que empujó al nacimiento de ese nuevo modelo. Vamos a centrarnos en el modelo agroexportador. La primera pregunta que surge entonces es, ¿qué es un modelo de desarrollo? Para comprender justamente los modelos de desarrollo, primero tenemos que definirlo y saber qué es justamente. Un modelo de desarrollo es el conjunto de elementos que estructuran la economía de un país en un determinado periodo de tiempo, es decir, desde una fecha hasta otra fecha. No es una decisión de un solo gobierno, sino el resultado de las interacciones entre distintos actores económicos, políticos y sociales dentro de un contexto global. Cada modelo de desarrollo incluye los siguientes elementos. Primero, un patrón de acumulación, es decir, cómo se genera y distribuye los recursos y qué sector domina en la economía. Otro, eh, relaciones políticas y de poder, quiénes toman las decisiones, qué grupos tienen más influencia en la economía y en la política. Otro es el papel del Estado. Esto se refiere al nivel de intervención del gobierno en la economía, las políticas públicas y las leyes que se implementan, ¿no? La estructura social, cómo se organiza la sociedad en términos de clase, distribución de ingresos y oportunidades. Por otro lado está el modelo cultural y comunicacional, las ideas y valores que predominan en la sociedad, cómo se transmiten a través de la educación y los medios de comunicación. Y por último, el contexto mundial, cómo influye la economía global en las decisiones del país y qué lugar ocupa Argentina en este sistema. Cada modelo de desarrollo responde a una combinación específica de todos estos factores y tiene un impacto directo en la vida de la población. El papel del Estado, las relaciones políticas, el modelo cultural. La interacción de esto es lo que define eh, a un modelo de desarrollo y eso obviamente impacta en la vida de las personas. Para abordar el modelo agroexportador vamos a basarnos en una teoría puntual, es decir, vamos a mirar al modelo agroexportador desde una óptica, que es la teoría de la dependencia. No es que la miremos nosotros, sino que el texto que hemos elegido para abordar este tema tiene ese corte. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos mirarlo desde otro lugar y vamos a hacer el ejercicio. Pero, como digo, centro y periferia en el sistema mundial. En ese sentido, eh,
Para entender los modelos de desarrollo en Argentina debemos analizar su inserción en el sistema económico mundial. Desde la teoría de la dependencia o del desarrollo latinoamericano, el mundo se divide en países centrales y países periféricos. Los países centrales tienen economías diversificadas, es decir, eh, tienen muchas formas de generar riqueza, con industrias avanzadas y altos niveles de bienestar para su población. Eso, los países centrales. Por otro lado, están los países periféricos como Argentina, que tienen economías dependientes de los países centrales. Su estructura productiva se basa en la exportación de materias primas, mientras que importan productos industriales y tecnología, como el famoso dicho que conocemos, vendíamos la lana y comprábamos el poncho, ¿no? Eso dice la teoría de la dependencia. Podríamos mirarlo desde otra perspectiva y por lo menos, por ejemplo, pensarlo con la teoría de la modernización, que dice que los países que no son industrializados tienen que seguir ese camino para poder alcanzar un nivel de modernización como los países industriales, ¿no? Y elabora otro tipo de explicación, la teoría de la modernización. Pero este texto trabaja sobre la teoría de la dependencia. En ese sentido, eh, esta división de países centrales y periféricos no es para nada natural, sino que se originó en la historia colonial y en la forma en que los países periféricos fueron incorporados al capitalismo global. Esto genera una situación de dependencia económica que limita la posibilidad de desarrollo autónomo de los países periféricos. Es decir, un país periférico depende de lo que le compran y de lo que le venden, entonces está atado en sus posibilidades de poder desarrollarse, dice esta teoría. Para romper con esta dependencia es necesario cambiar la estructura económica del país, algo que implica obviamente un desafío muy importante. Pero bueno, es importante saber que vamos a abordar esto desde la teoría de la dependencia. El modelo agroexportador comenzó formalmente para la historiografía argentina en 1880. Podemos retrotraernos hacia 1850, 1860, pero formalmente como fecha de inicio formal es en 1880, luego de estas presidencias fundadoras y de que se haya podido consolidar un Estado argentino moderno. Este modelo agroexportador se basó en la producción de bienes primarios como cereales y carne para exportación principalmente hacia Europa. Luego Estados Unidos se convertiría en otro foco. Y las características principales de este modelo agroexportador es primero el patrón de acumulación, que es la producción agrícola y ganadera a gran escala destinada a la exportación. Otra característica es la relación de poder, el dominio de la oligarquía terrateniente, es decir, quienes controlaban la tierra y además el poder político. Eh, una oligarquía es justamente una clase reducida de la sociedad en la que está el poder económico y político. Entonces tenemos un dominio de la oligarquía en este momento. Por otro lado está el papel del Estado, que promovió la inmigración, construyó ferrocarriles e infraestructura para facilitar la exportación, pero no garantizó derechos para los trabajadores. Y ahí hay un gran dilema que dice el país, el gobierno era liberal, no se metía o se metía a favor de esta oligarquía porque justamente estaba conformada por los propios terratenientes. Pero eso es un debate que podríamos dar en otro momento. Por lo tanto, en último lugar, otra característica es la estructura social, el crecimiento de las ciudades y la llegada masiva de inmigrantes europeos, muchos de los cuales quedaron excluidos del acceso a las tierras. El modelo agroexportador permitió el crecimiento económico del país, pero consolidó una estructura desigual con una élite terrateniente poderosa y sectores populares sin acceso a las tierras ni derechos laborales. Es innegable que el modelo agroexportador tuvo un impacto importante.
tanto positivo como negativo en el país, siempre mirándolo desde la perspectiva de esta teoría de la dependencia, ¿no? Em, lo positivo podemos decir que Argentina se convirtió en un exportador clave de alimentos y materias primas. Eh, Hubo un gran crecimiento económico que permitió la modernización del país en infraestructura e incluso en cultura, si se quiere. Y por otro lado también se construyeron, bueno, justamente ferrocarriles, puertos, ¿no? Lo negativo es que la riqueza se concentró en un pequeño grupo de terratenientes. Y por otro lado, los trabajadores rurales y los inmigrantes no tenían acceso a la tierra ni a derechos laborales. Estamos hablando de 1880, ¿no? Esto empieza a crecer de esa manera. Es decir, inicia ya de esta forma y obviamente eso va a encontrar un techo en donde van a ocurrir cambios políticos. Pero bueno, tenemos que ver lo positivo y lo negativo dentro de la teoría de la dependencia. Pero bueno, justamente algo que digamos que signó el fin del modelo agroexportador es justamente estos lazos estrechos ligados a la exportación y a la importación. El país desarrolló este modelo agroexportador 100% dependiente de las compras que las grandes potencias industriales hacían y en consecuencia también los productos industriales que se utilizaban en el país, tanto a nivel personal como a nivel industrial, provenían de Europa y de las potencias industriales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay algún conflicto internacional o alguna crisis económica, esos lazos fluidos y crecientes entran en crisis. Una de esas crisis fue la Primera Guerra Mundial en 1914, lo que significó una caída en las exportaciones y por lo tanto una caída también en las importaciones y una crisis económica. Pero bueno, el texto hace referencia a la crisis de 1930 que marcó el fin del modelo agroexportador, podemos decir. La Gran Depresión, provocado por la especulación en la bolsa estadounidense, en la compra de acciones, una gran disponibilidad de productos que no se podían vender, eh, hizo que haya una caída de la demanda de los productos primarios de los grandes compradores. Inicialmente dijimos que Europa era una de las principales y puntualmente Gran Bretaña. Ya para 1930 Estados Unidos era uno de los principales compradores y esta crisis económica bajó la demanda de estos productos primarios. Los países centrales cerraron sus mercados, es decir, decidieron no comprar y tratar de autoabastecerse ellos mismos generando empleo, evitando gastar en otros países. Y eso afectó obviamente a las exportaciones argentinas, lo que generó una grave crisis económica y social en el país. Esto tuvo consecuencias internas. Por ejemplo, se produjo un golpe de Estado en 1930 que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. Obviamente que no era la culpa de Yrigoyen, la Gran Depresión, ni mucho menos la Primera Guerra Mundial, pero los embates que sucesos internacionales eh, traen al país, obviamente se ven desempleo, eh, inflación y obviamente la cara de eso es el presidente que en ese momento fue Irigoyen y un golpe de Estado intentando superarlo lo derrocó en 1930. Y Argentina tuvo que buscar nuevas formas de desarrollo, lo que llevó al inicio de la industrialización. Si bien el país, por su riqueza, había iniciado un proceso ya muy tempranamente de comenzar a tratar de fabricar algunas cosas muy incipientemente, para 1930 empezó a darse la urgencia, la necesidad de producir aquello que Europa no iba a proveer por su crisis mundial, por incluso la Primera Guerra Mundial y obviamente más aún cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces comienza un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, es decir, no
una industria pensada para exportar, sino una industria pensada para sustituir aquello que no iba a venir de Europa. Este cambio marcó el comienzo de un nuevo modelo económico, ¿no? Que se verá en en la próxima parte de las clases. Pero es muy importante tener en cuenta que el país desde 1880 hasta 1930 estuvo más que destinado, destinó todos sus recursos y toda su propaganda política y todas sus políticas incluso al modelo agroexportador creyendo que era infinito. Pero la dependencia generó que una crisis en Europa o en Estados Unidos corte las exportaciones argentinas y por lo tanto haya que buscar un nuevo recurso. Vamos a ver que esta industrialización primero se hace de manera urgente por la necesidad de salir del paso, luego se intenta empezar a hacerla en serio para que luego se transforme más entrada la década del 40 en una política de Estado y finalmente deje de ser un proyecto de país a mediados de los 70. Pero bueno, obviamente esto se tiene que profundizar leyendo el texto.